Y lo que prometido es deuda, vamos a estar conociendo la historia de Ana Laura e Irma Gutiérrez, que son hijas de un militar que trabajó en el servicio de material y armamento del ejército en 1972. Ese lugar, vamos a decir, en ese mismo predio funcionó desde 1975 al 77, un centro clandestino de detención de torturas conocido como 300 Carlos, también se conocía como el Infierno Grande o la Fábrica, y bueno, pasaron muchas personas por allí. Sí, exacto. Bueno, más allá de repudio a nivel íntimo y personal que ya habían consolidado desde la adolescencia, Ana Laura e Irma dieron el paso de condenar a su padre públicamente, ¿no? Tuvieron que tomar esa determinación. El impulso lo encontraron a través de historias desobedientes. Sí, una organización que se creó en Argentina en el año 2017 y ellas intentan, que ya tiene un lugar también en Chile, se está replicando en Alemania, en distintos países, y quieren contar su historia para que esto se pueda llegar a ampliar acá, ¿no? Estas historias desobedientes que ellas nos lo van a contar mejor, cómo fue que conectaron y que surgió. Sí, exacto. Además hicieron una visita a la tablada con Ivonne Kinger, que es expresa política. Así lo contaban a Ciudad Viva. Yo me fui muy joven de mi casa y la independencia económica, el haber trabajado desde joven, hizo que tomara otro camino. Y ahí te empezás a cuestionar un montón de cosas, ¿no? ¿A qué se dedicaba? Después, cuando otras personas vienen y te preguntan, pero si en tal época, porque capaz que, claro, lo que a nosotros nos llegaba, la información que a nosotros nos llegaba a casa era otra. Los medios de prensa que se leían, los libros que se leían, nada tenían que ver con lo que después nosotros fuimos buscando. Y ahí es cuando empezás a cuestionarte algunas cosas y a preguntar, ¿no? Yo a él le pregunté varias veces. Ese fue el camino que creo yo que hice de eso, del repudio, que lo hice desde muy joven. O sea, yo no rompí vínculo con él ni siquiera hasta el último día de vida de él. Lo que sí, siempre lo discutimos, discutirlo de verdad. Yo sufrí violencia doméstica en mi matrimonio, fui abusada por mi marido y cuando hice la denuncia comencé a ir a una mujer que nos hablaba pila sobre esto de la violencia doméstica y todo. Y en esa época también encontré un libro que lo leí, que me llevaba mucho a lo que yo había vivido justamente en ese momento, con las denuncias, con todo, y llegué al feminismo. Y siento que el feminismo me ha salvado en un millón de cosas, pero en esto en particular creo que también no solo salvó mi vida en el sentido de que, claro, yo fui víctima de femicidio y ponerme la etiqueta de víctima de intento de femicidio es duro, pero con ello llega a caerte un montón de fichas de un millón de violencias que vivimos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Y con ello también me llegó la claridad de lo que papá había hecho, que nunca se lo discutí porque, claro, yo estaba enojada con todo lo que me rodeaba. Con la única persona que no estaba enojada era con Laura. Siempre busqué la respuesta contraria, no que me afirmara eso, ¿no? Yo siempre buscaba que él me dijera, no, y tenía la esperanza, no, entré en el 85, siempre tuve esa esperanza. El día que él me confirmó, íbamos en el auto y él me confirmó, le pregunté como casual, papá, ¿vos en qué año entraste en el cuartel? Y él me dijo que había entrado en el 72. Pero no entraste ahí, entraste en otro lado. No, en el 72 entré al Servicio de Material y Armamento, que era el lugar donde él siempre perteneció. Y ahí fue como que se me vino el mundo abajo, porque uno siempre espera que esa persona, que aparte es tu padre, la persona que vos querés, que no sea ese monstruo que vos te imaginabas que era, ¿no? Y la confirmación aparte me enojó, iba manejando, me enojó muchísimo, 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 muchísimo. Creo que lo dejé ahí, en el residencial, de muy mal modo, y me fui. Yo más de una vez le cuestioné su manera de pensar, porque él aborrecía a los comunistas,
los aborrecía, los odiaba. Y te decía, y los tupamaros, y era peor todavía. Y papá, ¿vos no te das cuenta que yo podría haber sido parte de eso? ¿Qué hubieses hecho? Sí, porque las cosas se dieron en épocas diferentes, pero si se hubiesen dado en la misma época, yo creo que capaz que a él no le hubiese temblado la mano o el pulso, porque él estaba convencido de su ideología, Sí. ¿no? Estaba 100% convencido. Sí. Para mí, un monstruo de dos caras, un lobo con piel de cordero, porque excelente vecino, todo el mundo lo quería, todo el mundo. Compañero de trabajo, todo el mundo lo quería. Familiar, bueno, era el tío adorado de todos, sí. El hermano protegido por todos sus hermanos, lo que hace a veces que muchos duden de lo que nosotros decimos, ¿no? No de esto, sino de la violencia familiar que sufrimos. Bien, y Ana Laura e Irma llegaron a dudar incluso de la identidad por un comentario que justamente hizo su padre poco antes de morir. Sí, Armando Gutiérrez sufrió desde joven Parkinson, lo que había derivado de una demencia. Por eso justamente las hermanas creen que se estarían refiriendo a otra persona cuando él sugirió que había salvado justamente a una de ellas. Creo que lo que más llegó a contar, lo llegó a contar en su último tramo de vida por los episodios de delirio que él tenía, donde le recriminé, en realidad le dije que la situación que él estaba viviendo de salud, que era terrible, y la situación de dependencia y todo, era la vida le estaba cobrando lo que él había hecho en el pasado. Y él ahí me dijo que en realidad la vida que no le estaba cobrando nada, porque si no hubiese sido por él yo no estaría viva, ¿no? Esto lo hablamos muchas veces, pensamos que quizás había que hacer algunos análisis o alguna historia para atrás y bueno, después llegamos a la conclusión de que en realidad él no se refería a mí, no se refería a nosotras, sino o que se referiría a alguien más o a alguna otra cosa que él se refiriera. Cuando tenés todo este panorama de este padre tan terrible, querés no ser hija de. Sí. Entonces, era un deseo aferrarme a esta idea de que yo no soy su hija, porque es una forma de consolarme a mí misma y no sentirte tan mal. Porque también es terrible el cuestionar a toda tu historia. Ya en democracia y durante su infancia, Ana Laura e Irma iban habitualmente al servicio de material y armamento. Años antes, de 1975 a 1977, en un galpón ubicado en ese mismo predio, funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura, conocido como 300 Carlos. Allí estuvieron detenidas 6 personas que fueron asesinadas y 8 que fueron desaparecidas. Cuando éramos chicas, que estábamos en el cuartel, que habían inaugurado una granada adorno que había ahí en el cuartel, que él en un momento señaló así como a lo lejos y dijo, por ahí están los huesitos. Incluso siempre me pasó de que cada vez que pasaba por ahí me daban escalofríos. Y eso lo tengo muy vívido, muy vívido. Es de los pocos recuerdos de la infancia que tengo súper marcados. Irma y Ana Laura también tienen una visión muy crítica sobre la organización que se autodenomina de prisioneros políticos en Uruguay, familiares de prisioneros políticos, que bueno, se puso en la defensa de quienes están encarcelados en la cárcel de Domingo Arena. Sí, en ese marco, bueno, han tomado un posicionamiento opuesto al de justamente esa organización y cuestionan su nombre y también la razón de ser. Se consideran presos políticos y en realidad presos políticos no son represores que están pagando por sus crímenes. Entonces, partiendo de esa base, ya el nombre no es correcto. Acá existieron crímenes de lesa humanidad. Creo que no son los únicos que deberían de pagar por estos crímenes, sí, creo que debería haber muchísimos más. Que se los considere presos políticos me parece terrible, pero aparte terrible en la señal en la que se da, ¿no? No existiría justicia
para todos aquellos que fueron víctimas de estas personas. El año pasado, Irma y Ana Laura se enteraron de la existencia de Historias Desobedientes y meses después dieron el paso de repudiar públicamente a su padre. Por el momento son solo dos, pero tienen la expectativa de que otros familiares de represores se sumen y pueda gestarse el brazo uruguayo de la organización. Nosotras, por suerte, estamos juntas y podemos dar este paso y podemos pensar cosas similares y podemos apoyarnos entre nosotras y tenemos una gran relación de hermanas, pero quizás otras personas no. Al principio da muchísimo miedo. Estamos hablando del ejército, de personas que tienen poder. Y bueno, sí genera miedo. Que no es necesario dar la cara. Sí, reconocer internamente uno que se pueden cuestionar quebrar esas cadenas, pero aparte cuestionar esos lazos familiares y esa persona, preguntarse, ¿no? Como nos pasó a nosotros. ¿En qué año estuvo en el cuartel? Entre este y este año. No era un alto mando, pero si estuvo entre este y este año, algo tiene que saber, ¿no? Me parece que nosotros los familiares de los represores tenemos como mucho para aportar y que estaría bueno que se acerque, que todos van a ser bien recibidos. Y vamos a cambiar un poco el foco siguiendo hablando de lo mismo porque Verónica Stay es presidenta de esta organización de Historias Desobedientes Chile y en su historia personal además es muy singular porque por un lado es hija de expresos políticos y por otro lado es sobrina de un responsable de crímenes de lesa humanidad. Sí, ella actualmente vive en Francia, pero participa de la organización, bueno, de diferentes expresiones de historias desobedientes en varias partes del mundo. Hoy hay representación en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, justamente Uruguay, y también de perpetradores de Alemania y España. Y el 27 de junio, el último 27 de junio, en París se conmemoró justamente un nuevo homenaje del aniversario del golpe de Estado y allí se leyó una carta de un compañero que vive en Brasil pero que resulta que es uruguayo. Se me ocurrió que, bueno, como teníamos a un compañero de Uruguay, quizás proponerle, ya que me habían invitado a tomar la palabra como desobediente, se me ocurrió proponerle que él mismo escribiera una carta y leerla yo. No me imaginé el alcance que podía tener y tampoco me imaginé el impacto que podía tener en las personas que asistían a esa manifestación. De verdad que fue sumamente conmovedor. Remeció mucho a algunas personas. Hubo un compañero que me dijo, yo fui Tupamaro y creo que el trabajo que hicimos y nuestra lucha valió la pena por lo que ustedes están haciendo hoy. Desde luego para mí fue un reconocimiento inmerecido porque primero yo hablaba en nombre del compañero y no en el mío y porque también es algo que se impuso a nosotros, es lo que sentimos que tenemos que hacer. Pero bueno, es un regalo de la historia, un regalo de la vida que nos llega de repente por parte de los militantes por los derechos humanos. Y de ahí se fueron sumando otras personas también de Uruguay, las dos compañeras que hoy en día están alzando la voz de manera pública. Yo siempre he dicho que la desobediencia en cada país es una especie de medidor social, hasta donde el trabajo de memoria ha filtrado y ha permeado esas capas de la sociedad que en principio son más reticentes a los derechos humanos, como son las familias militares, como es el caso de la mayoría de los compañeros. Entonces, bueno, en Chile fue más largo, fue más lento y somos menos integrantes. En Paraguay son todavía menos y en Uruguay muy pocos también. Pero eso no quiere decir que no sea posible. Entonces, la apuesta del colectivo es que tiene que llegar, que va a llegar el momento y por eso la difusión es sumamente importante.
Bueno, a todo esto, la investigadora argentina Ana Guglielmucci destacó la potencia, la fuerza que dio Historias Desobedientes justamente, por ejemplo, en la República Argentina, porque esto que hizo, interpeló los mandatos sociales, permitió también de alguna manera tener una voz propia en el marco de la defensa de los derechos humanos. Y se trata además, José María, de una organización inédita en el mundo, porque hasta el momento los posicionamientos de familiares de represores de crímenes de lesa humanidad habían sido a título personal, pero no públicos y colectivos como esto que estamos viendo ahora. Yo creo que aportó muchísimo este movimiento a la discusión sobre los distintos posicionamientos sociales, y un poco lo que yo venía trabajando es esta cuestión de una ética pública. Es decir, digamos que no tenés que ser una víctima directa para posicionarte en defensa de los familiares de las personas desaparecidas, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de las víctimas de violencia policial, sino que es una responsabilidad, podríamos decir, de todos, ¿no? Una responsabilidad ciudadana. Y yo creo que esta organización vino a remarcar eso, esa responsabilidad que tenemos todos, o sea, en términos de defendernos, cuidarnos, ¿no? Mutuamente. Entonces a mí realmente eso me pareció muy bueno. En Historias Desobedientes son muchas las mujeres que dieron los primeros pasos, y para Guglielmucci eso tiene que ver con un contexto en el que caló hondo el proceso reflexivo sobre el lugar que ocupan las mujeres. Podríamos decir ese autoritarismo que encontraron quizás en sus propios grupos sociales, también fue otro impulso para seguir pensando esto del autoritarismo, no solamente podríamos decir el autoritarismo político, ¿no? Dictatorial, etcétera, sino el autoritarismo en nuestra vida cotidiana, en nuestras propias formas de relacionamiento contemporánea. Y yo creo que eso también fue algo que hizo que sean estas mujeres las que tomaron la posta, ¿no? En esa revisión, podríamos decir. Que yo creo que fue una revisión muy amplia en muchos sentidos, de la violencia intrafamiliar, de las posiciones de género, de sus propios derechos como mujeres, de revisar estos roles, ¿no? Patriarcales. Yo creo que todo eso fue como parte de estas discusiones también. Y por eso creo que la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres y están haciendo cosas muy interesantes dentro de esas organizaciones.